Muy bien, queremos dar la bienvenida a todos vosotros en esta noche. Os rogamos, por favor, que cerréis los micrófonos y ya sabéis que las preguntas las tendremos al final. El tema de hoy es una introducción a la Torá. Eh, Se ha traducido casi desde el siglo III antes de Cristo siempre por ley, pero la idea fundamental es la que vamos a ver en esta noche para que podamos, pues, situar un tema que en cierto modo nos involucra a todos los lectores de la Biblia de una u otra forma. El término Torá significa literalmente instrucciones, no significa ley como primera opción, sí como por hábito o por tradición, pero la gran idea es instrucciones. Y en el centro, si miráis la O y la R, ¿eh? Si se descompone la palabra significa luz. Es decir, en cierto modo, está hablando de instrucciones que iluminan el camino del creyente. El término ley, aplicado a los 5 primeros libros de la Biblia, se comenzó a estudiar durante el periodo interbíblico o intertestamentario, aunque el segundo término no me gusta. Es durante los 4 siglos antes del nacimiento de Cristo cuando el propio pueblo judío comenzó a utilizar el término ley. Es decir, fijaos, lo pasan de un concepto pedagógico a un concepto legal, con lo cual, ¿cuál es el resultado? La aproximación a Dios, o bien como maestro, o bien como legislador, que va a cambiar mucho a lo largo de la historia. Fue la tradición, como digo, de los ancianos quien tradujeron al término griego nomos, que es ley, y se perdió durante prácticamente ya hasta nuestros días la idea pedagógica de las instrucciones de Dios. La palabra nomos significa ley, regla, principio, norma de cualquier tipo de ley, específicamente ley escrita o el Pentateuco. Esto fue el uso que se le ha dado a lo largo de los siglos, ¿eh? Pero pensemos un poco en el Dios pedagogo, ¿eh? Más que en el Dios legislador, sin quitar, lógicamente, ninguna importancia. Por este significado ha pasado a las traducciones actuales y no por Torá, ¿eh? Los hebreos llamaban Torá al conjunto de los primeros 5 libros de forma indivisa. Es decir, para ellos Torá es siempre, siempre la instrucción de Dios para el ser humano, siempre. Se le llama así a un libro de los 5, sin ningún problema, a cualquier parte o sección de esos libros y, por supuesto, nunca se le llama en hebreo leyes de Moisés. Eso pertenece a la época ya de Jesús, cuando ya se había asumido mucho el tema de que Moisés era, pues, un intermediario especial. Por supuesto, nunca se llama ley de Moisés en los 5 primeros libros de la Biblia, aunque sí se hace en las traducciones actuales. Fijaos, la, la Torá tiene 3 grandes partes, según este autor, en un trabajo que es extraordinario. Para mí ha sido parte de mi formación, lo que escribió Dorsey. Él habla de que de que Torá y alianza es lo mismo. O mejor dicho, la Torá son las cláusulas de la alianza y lo divide en 3 partes: relatos históricos previo a la alianza, hasta 19:2 de Éxodo. Luego, la parte central es la alianza de Dios. Y cuando termina esa parte, en números 11:10, comienzan los relatos históricos posteriores a la alianza. Esta es una visión muy hebrea, muy ajustada al texto y que, repito, a mí me sirve y me lleva acompañando años ya en mi ministerio, sobre todo el de la enseñanza, porque creo que es importante. Con lo cual, la alianza es el plan de salvación, la alianza no es negociable y
la alianza se recibe o se rechaza, pero no se discute, porque el ser humano no tiene capacidad para discutir la alianza. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de 19.3 comienza la alianza con la formación de un pueblo. Pueblo que va a preparar a lo largo de la historia, es decir, Torá, profetas, escritos, hasta la venida del Mesías. Y conforme vayamos desarrollando todo ese cuerpo de escritos, iremos viendo los diferentes matices. Con esto no quiero decir que no haya partes de la Torá que sirvan para una cosa y que sirvan para otra, pero siempre de la perspectiva de la instrucción, de la formación, nunca del sentido puramente griego de la legalidad. Lógicamente sin abandonar lo que el Señor quiere que tengamos a nuestro alcance. Veamos una estructura de los primeros 6 libros de la Biblia. Si os interesa, yo os la mando, pero hablaremos después un poquito de ello. Fijaos, si este esquema parte de Dorsey, está muy bien hecho también, y fijaos qué detalle más bonito, cómo podríamos explicarle a los demás, ¿eh? Ya que la ley va a ser uno de los puntos de controversia más claros a lo largo de toda la historia, empezando por el propio término. Fijaos, él habla de los primeros 11 versículos, relato de los orígenes, las naciones entre los territorios. Y fijaos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José y la victoria de Dios sobre Egipto. ¿De acuerdo? Luego hay unos pasos previos por el desierto, que sería fracaso y gracia divina en el desierto. Y finalmente, si queremos entrar a la parte central, a la más importante de todas, la tenemos en esta parte que tenéis aquí. Es decir, para esto se escribieron los 5 primeros libros de nuestras Biblias. Encuentro de Dios en el Sinaí, Dios forma a su pueblo. Y lo forma por la alianza. Es decir, no para la alianza como entendió el pueblo judío de la época de Jesús, sino para la alianza. Es decir, el pueblo, hay una discusión entre el mundo judío y el mundo de la cristiandad, si el pueblo fue elegido, si el pueblo fue designado, pero bueno, simplemente para que tengáis una idea muy, muy importante. Y luego empieza a partir de aquí, que es donde vamos a tener prácticamente todo lo que es la formación de esa alianza, con las cláusulas, cómo actuar con Dios, todo lo que tiene que ver con el santuario, cómo funciona, cómo se elimina el pecado, toda esa historia que tenéis ahí. Ahora vamos a darle un pequeño trasfondo a esto. Después volvemos sobre fracaso y, y gracia en el desierto, victoria sobre Moab, y ya vamos entrando al Deuteronomio, llamada a la obediencia justamente, como paralelo a lo que José obedeció a Dios, instrucciones para la estabilidad de la sociedad y de la familia, las palabras finales de Moisés, que como no fueron escritas por Moisés porque narra la muerte de Moisés y lo escribió Josué, hay quien pensamos que el libro de Josué formaría parte también de estos primeros libros de la Biblia. Y finalmente la conquista de Canaán, que sería la gran promesa de Dios para Israel. Veis que es una visión completamente diferente, adaptada a la pedagogía de Dios, en esas 3 partes. Lo que va antes de la alianza, el desarrollo de la alianza y lo que va después de la alianza. Y fijaos, si nos centramos en el centro, es decir, en la parte fundamental de los 5 primeros libros de la Biblia, Éxodo 19.3 a número 10.10, tenemos partes muy importantes, como por ejemplo son las 10 palabras de Dios, lo que nosotros llamamos por tradición judía mandamientos, aunque el hebreo dice 10 palabras de Dios,
¿eh? Donde Dios habla, Dios transmite las 10 palabras y Dios vuelve a hablar. Instrucciones civiles, instrucciones del santuario y lo más importante de esta sección la tenéis aquí. Es decir, la construcción del tabernáculo, y hay dos ideas muy bonitas, que es la cara de Moisés brilla por la gloria de Dios y Dios se hace presente en el tabernáculo después que se levanta, que se prepara. Este sería la parte D, sería el gran motivo de los 5 primeros libros de la Biblia. Esto es bueno que lo tengáis, porque si llegáramos a enseñar esto, y volvemos al tópico de siempre, para enseñar tengo que aprender, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de la solución al pecado, no estaríamos hablando de la parte que señala el pecado. ¿Eh? Con eso tendríamos puntos muy, muy, muy relevantes, puntos muy, muy importantes para comentar, para compartir con todos los grupos que pudiésemos o que pudiésemos eh, ver. Bueno, disculpadme si no estáis viendo la estructura, yo sí la estoy viendo, pero posiblemente al ser un PDF no me lo ha hecho bien, ¿vale? Luego lo vemos, disculpadme. ¿Vale? Eh, entonces voy a salir de aquí brevemente y voy a quitarla, ¿eh? Y así no hay problema. Si no la estamos viendo, pues lógicamente no es lo que en principio yo pensaba, ¿eh? Pero os la puedo hacer llegar si la queréis trabajar, ¿eh? Que sería la idea, que tengamos esos elementos importantes para que podamos disfrutar de un material que nos permita hablar con todos, sin excepción, que es lo que realmente nos interesa, ¿eh? Para que podamos tenerlo claro. Bien, veamos la estructura como os decía y vamos a ver una introducción a la Torá. Después del esquema, ¿eh? La frase partes de la Torá es una construcción que no aparece explícitamente en los textos bíblicos. La Torá no se divide en los 5 primeros libros de ninguna manera. Repito, una unidad anterior. Eso no quiere decir que no haya funciones diferentes. Este tipo de formulaciones refleja una interpretación teológica muy posterior, más común en textos de la cristiandad para designar divisiones dentro de la enseñanza legal de la Torá. No obstante, en el estudio de la teología judía, la Torá es vista como una unidad indivisible. Para Jesús era una unidad indivisible, que abarca tanto las instrucciones legales, como los relatos históricos y también proféticos dentro de esos 5 libros, sin que se hable de partes como si fueran secciones o cuentos o divisiones, como hay muchos grupos que lo trabajan en la actualidad. Por lo tanto, referirse a partes de la Torá puede ser un recurso teológico ajeno a la comprensión integral del texto bíblico, sino que es lo que va antes de la alianza. Justamente en el centro tenemos la alianza y después tenemos lo que va después de la alianza, hasta llegar a la tierra prometida. Divisiones como ley moral o ley ceremonial, que son muy propias de la Reforma, inclusive nosotros también lo utilizamos con una cierta frecuencia. Yo, si se utiliza con precaución, no tengo problema, personalmente no lo empleo, pero bueno, son expresiones que no siempre se pueden justificar en su totalidad con el texto. Estas expresiones son más propias de la Reforma que de los textos bíblicos escritos por Moisés. Sin embargo, la Torá es ante todo un relato muy bien estructurado con una importante claridad literaria. Es decir, Moisés aporta toda su formación en Egipto, más el idioma que aprendió
en la tierra de sus, cuando fue huyendo y se casó y allí él cogió el idioma, pero la gran formación legislativa, etcétera, que cogió en su formación en Egipto le sirvió para escribir una de las obras más importantes e inspiradas que tenemos en la Biblia. ¿Cómo leer la Torá fuera de la Torá? Es decir, ¿cómo leer los primeros 5 libros fuera de ellos? Porque de ellos es más fácil. Si lo cogemos cronológicamente y cogemos el esquema que hemos presentado, tenemos la parte que nos introduce hasta 13, hasta 19.3 de Éxodo y desde el número 10.10 hacia adelante es el final. El Señor ha dado todo lo que tiene que dar sobre la vida, alimentos, construcción del santuario, función de los sacerdotes, todo lo que tiene que ver con la alianza y luego ya se encaminan directamente a la tierra prometida. Entonces, la idea es cómo leer la Torá fuera de la Torá, que finalmente es uno de los temas de controversia más importantes. No tenemos ninguna duda de que este es el gran problema. Desde Josué hasta el final, que lo fue para el pueblo judío durante el periodo intertestamentario, donde se quiebra todo el esquema, lo ha sido en la iglesia medieval, lo ha sido para la Reforma y lo sigue siendo para la totalidad de la cristiandad hoy. Fijaos la importancia del tema, que seguramente se van a generar muchas preguntas, lógicamente, y que intentaremos darle respuesta a ello. Pero recordad, ¿cómo leer la Torá fuera de la Torá? Para la Torá tendréis el esquema, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a intentar alguna cosa. Como vimos en el tema anterior, el método que estamos empleando es el método del código del silencio, ya comentado en el capítulo 2. Recordando, decimos, solamente se mencionará desde Josué hasta el último libro de la Biblia, solamente se mencionará en cada libro lo que es un problema en la época en la que se escribe desde Josué hasta Apocalipsis. Cuando ese código de silencio, que va a ser importantísimo y que deberíais de aprenderlo porque hay que explicarlo para que podamos entender un poquito, tenemos la idea de que si se menciona algo en Isaías es porque hay un problema, lo que no se menciona sigue estando en vigencia la Torá. Eso es un poco lo que, por eso la pregunta, ¿cómo leer la Torá fuera de la Torá? ¿Eh? Todo aquello que no se menciona de la Torá permanece. Por eso, leer a Jesús o leer a Pablo, que son los grandes temas que compartimos con el mundo de la Reforma, tenemos que tener en cuenta los códigos de silencio, ¿eh? Y la alianza. Eh, Alguien me preguntaba este fin de semana esa idea tan maquiavélica de la Edad Media de que Dios rechazó al pueblo judío. No es cierto. Ese concepto no es bíblico. Solo que el pueblo judío se formó por parte de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo del 3 al 6, se formó para preparar la venida del Mesías, para preservar un pueblo que mantuviera la estructura para la venida del Mesías. Pero una vez que Jesús muere y resucita, el concepto de pueblo no es que se deseche, no es que se abandona, es que deja de tener sentido. Y esto es algo que os vais a encontrar con muchísima vez. Claro, hay quien piensa que hay una salvación para judíos, esos son temas que vamos a ir viendo, hay una salvación para seguidores de Jesús, pero no, es decir, Dios no rechaza nunca a nadie y el pecado que cometieron las personas que cometieron con Jesús son responsables ellos, no son responsables los que no lo cometieron. Con lo cual, la formación de un pueblo ligado a una alianza, en este caso a la primera, tiene la misión de preparar el Mesías. Y la Torá
forma parte de las instrucciones de esa alianza. Veremos en su momento que la nueva alianza también tiene su propia estructura y se nos dirá en la segunda gran parte de la Biblia lo que permanece y lo que no permanece. ¿Cómo se hace eso? Mencionando, recordad lo que decíamos al principio, no sé si fue en el primero o en el segundo, que una de las grandes diferencias con la Reforma es que para ellos lo que no se menciona en el Nuevo Testamento ha desaparecido y para nosotros lo que no se menciona es porque permanece. Ese punto tenéis que trabajarlo muy bien porque tenéis que explicarlo. Será uno de los puntos que tendréis que explicarlo muy, muy, muy bien y muchas veces para que se entienda. Mirad, yo os traigo una propuesta de lectura y me gustaría explicarla. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Y luego, si queréis, durante el periodo hasta el siguiente tema, podéis coger textos, aplicarle la fórmula y si queréis me los enviáis. ¿eh? Y vamos viendo poco a poco cómo está. Mirad, ya que no tenemos partes, sí que tenemos funciones. Eso sí. Por lo tanto, en primer lugar, cuando un texto hable de Torá, de ley, y no lleva ningún modificante, es decir, solamente dice ley, siempre se refiere a los 5 libros, en general. Pero luego vamos una parte, un escalón más allá. Hay textos, que los vamos a ver ahora, donde se habla de partes específicas de la Torá. ¿Qué sería esta parte de aquí? No sé si veis el puntero, creo que sí. Entonces, esas partes tienen que estar señaladas en el texto. Y un paso más allá, esas partes específicas se suelen dividir en diferentes partes más pequeñas, pero no por importancia o trascendencia, no, simplemente por funcionalidad. Entonces, le llamaremos Torah a todo cuando no aparezca algo que lo modifique, que nos lleve al segundo escalón, siempre serán los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando estemos en la parte verde, partes específicas, ya estamos hablando de temas concretos de la Torah, específicos para un tema, no en importancia. Y luego vamos a encontrar textos que nos hablan de Torah, de una parte específica y diferentes partes más pequeñas. Este esquema sí es lógico, porque estamos hablando no de importancia, estamos hablando de funcionalidad. No es lo mismo lo que habla de la ley del levirato, por ejemplo, es decir, la que siempre tiene que haber alguien que cuide de alguien que ha quedado viuda o huérfano. ¿Es instrucción de Dios? Sí. ¿Era obligatorio en la primera alianza? Sí. Pero este esquema, que podemos, repito, conducir, explicar, creo que sería bueno que lo tuviésemos en cuenta. Entonces, tenemos una sola Torah, tenemos muchísimas partes específicas y tenemos muchas partes de las partes específicas. Son muchas a lo largo de la Biblia. Fijaos, un texto. Por ejemplo, ¿vale? Levítico 7.1. Y me gustaría que miraseis la pantalla, que lo reflexionarais y que lo disfrutéis. Veis que aparecen 3 cosas. Levítico 7.1 habla de la Torá, por lo tanto, no se refiere a justificación ni a salvación, pero sí se refiere a cualquier parte de los 5 primeros libros. Luego habla de la ley del sacrificio, con lo cual ya es una parte de la Torá. Ahí ya no entran los 10 mandamientos, ahí no entran las leyes que tienen que ver con la protección ante enfermedades contagiosas, no, concretamente esa parte. ¿eh? Y finalmente, en este caso, tenemos la culpa, con lo cual hemos hecho un recorrido en 3 pasos. Este versículo habla, se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia, hace referencia al sacrificio
Y hace referencia concretamente al sacrificio por la culpa. ¿Veis? ¿Veis el proceso? Entonces, si leemos este versículo, solamente podemos aplicarlo al sacrificio por la culpa, al resto para nada. Otro versículo, por ejemplo, Levítico 7:11, esta es la ley, fijaos, es Torah, es sacrificio, pero ya no es culpa, ahora es paz. Con lo cual tenemos dos, dos divisiones del tema sacrificio, ¿eh? Pero por ejemplo no habla del sacerdocio, sino habla del sacrificio. El sacerdocio sería otro círculo verde, ¿eh? O los 10 mandamientos sería otro círculo verde. Ese círculo verde de los mandamientos tendría 10 pequeñas partes, ¿eh? De esta manera nos acostumbramos, fuera de la Torá, a situar lo que el contexto está diciendo. Todo tiene que estar escrito en el texto, no, por favor, no lo olvidéis. No, no hace falta que nos inventemos nada. A la Biblia no le falta nada ni le sobra nada. Bueno, a lo mejor le sobra demasiados comentarios a lo largo de tantos libros. Pero esta es un poquito la idea. Voy a resumirla brevemente para que la tengamos clara. ¿Vale? Todo lo que se encuentra entre los primeros 5 libros de la Biblia se llama Torá, ley, instrucción. Pero luego vamos a encontrar que hay partes que se encargan de todo ese desarrollo, que sería el verde. Y ese segundo escalafón se va a dividir en tantas partes como quiera especificar el texto. Y el caso que tenéis en pantalla es la culpa o la paz. Y seguro que estáis de acuerdo conmigo que una cosa es la culpa y otra cosa es la paz. ¿Vale? En cuanto a ello. Os lo dejo un minutito, tampoco tanto, es decir, para que veáis cómo vamos a estudiarlo. ¿eh? Porque luego Jesús y todas las cartas de Pablo y las de Santiago, todas están basadas en este sistema, aunque no lo hayan explicado y aunque no se suele utilizar. Pero si aprendéis a hacerlo, ya veréis qué fácil es. ¿eh? Y si habéis hecho algo de matemáticas en, en, en primaria y secundaria, pues esto es la ley de los conjuntos, tan antigua como el Sol y la elipsis y la elíptica del Sol. ¿Vale? Fijaos, estamos en el Nuevo Testamento, un texto del Nuevo Testamento. Hebreos 7:5, un libro que tendréis que estudiar porque no lo aceptan, es decir, ya sabéis lo que hemos hablado de ello, dice, los sacerdotes descienden de Leví y tienen orden, según la ley, de percibir el diezmo. Fijaos, al aparecer la palabra ley, estamos aquí. Y yo que estoy en Pablo, tengo que irme a pensar en los 5 primeros libros de la Biblia, que siempre es la base de todo lo que la Biblia nos quiere decir. Luego nos habla de los sacerdotes. Y luego nos habla del diezmo. Torá, sacerdocio y diezmo. Con lo cual, este versículo solamente habla de esto. No habla de otra cosa. Otro versículo. Pues bien, si la perfección se hubiese alcanzado por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes. Fijaos, estamos en Torá, estamos en sacerdocio, pero no cualquier sacerdocio, sino el sacerdocio levítico. Y aquí no es el momento de explicar esto, simplemente mencionarlo para que no os quedéis fijándoos en el texto. Dice, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote que no sea del sacerdocio levítico? Estoy resumiendo, es decir, y no a la manera de Aarón. Con lo cual está diciendo que en la nueva alianza hay sacerdote, pero no es a través de Aarón, ¿eh? Sino que es por comparación con otro sacerdote histórico. Simplemente para que tengamos esta idea más o menos clara. Como el tema es denso,
no me quiero extender mucho, quiero que comprendamos la idea y como conclusión os diría, no hace falta, aparte no sería ético, que añadiéramos a los textos cosas que los textos no dicen, porque ahí es donde vienen las confusiones entre los grupos, incluidos nosotros. ¿Eh? Entonces, si tenemos que hablar de la Torá, tenéis el esquema. Centro, la alianza. Luego, ¿cómo estudiar la Torá fuera de la Torá? Pues con este esquema que hemos visto, es una sugerencia mía, yo no tengo otro método, lo he desarrollado durante años, tal vez os sirva, es coger y ceñiéndonos al texto, a la sección, al capítulo, a la parte que queráis explicar a otros o incluso para vosotros mismos para crecer en el conocimiento, pues situaros siempre ¿eh? en el nivel que es necesario situarse para que no nos equivoquemos. Si es Torá, por lo tanto, no puede ser un profeta y no puede ser un escrito, ni salmos, ni proverbios, ¿no? Y luego iremos poniendo exactamente a qué parte de esa Torá se refiere y cuáles son los cambios o cuál es lo que se modifica o no se modifica. Esa sería un poco toda la idea. Y por ejemplo, ya como un apunte extra, comentaros que en el libro de Hebreos, en los capítulos desde el 4 hasta el 10, se habla de la ley del sacerdocio. Ya lo veréis, ya se verá, pues son temas que tendremos que ver, porque son los puntos de enfrentamiento más importantes que tenemos a nuestro alcance. Espero que podamos reflexionar, que podamos ver y que podamos ir madurando, porque finalmente dar un, un estudio bien preparado, bien dado, que le aportemos a la persona detalles para que pueda pensar y meditar en ello, es el procedimiento. Enfrentar texto contra texto no suele nunca ser una buena